Juan el Inglés nació en Maguncia, fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días y murió en Roma, después de lo cual el papado estuvo vacante durante un mes. Se ha afirmado que este Juan era una mujer, que en su juventud, disfrazada de hombre, fue conducida por un amante de Atenas. Allí se hizo erudita en diversas ramas del conocimiento hasta que nadie pudo superarla, y después en Roma profundizó en las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, y ejerció el magisterio con gran prestigio. La alta opinión que tenían de ella los romanos hizo que la eligieran papa. Ocupando este cargo, se quedó embarazada de su cómplice. A causa de su desconocimiento del tiempo que faltaba para el parto, parió a su hijo mientras participaba en una procesión desde la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. Después de su muerte, se dijo que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre siempre evita esa calle, y se cree que ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. No está incluido este papa en la lista de los sagrados pontífices por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. Así describe el dominico Martín de Opava, en su obra del siglo XIII, Crónica de los Papas y Emperadores, uno de los escándalos más graves de la Iglesia Católica que habría conmocionado a la cristiandad como ningún otro hasta ese momento. Un contemporáneo suyo, también dominico, Juan de Mailly, también dejó en su Crónica Universal un registro similar, referente a una papisa que no figura en la lista oficial de pontífices. Mucho antes de los señalamientos por pedofilia, de la Inquisición, de la corrupción de Alejandro VI Borgia, habría ocurrido algo que estremeció tanto a la Iglesia que hizo todo lo posible por echarle tierra al asunto y evitar que trascendiera. Sin embargo, un secreto como ese no es fácil de ocultar. ¿Qué tan cierta es la existencia de la papisa Juana? ¿Se trata de un oscuro secreto que el Vaticano ha tratado de ocultar durante siglos o un rumor creado para desprestigiar a la Iglesia Católica? Antes de continuar, si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos motiva a continuar generando contenido. Si se llamaba Juana, Giovanna, Agnes, Joan, que son los nombres que según diferentes versiones se le atribuyen, pasa a un segundo plano. También si el padre de su hijo habría sido un soldado de la Guardia Pontificia o un clérigo. Tampoco importa mucho si sus orígenes eran humildes o si pertenecía a una familia aristocrática, como algunos quieren creer. Lo que cautiva la atención de las personas es si existió y cómo fueron las circunstancias en que su verdadera identidad salió a la luz. Y aunque las diferentes versiones sobre la papisa son similares, cada una aborda de manera diferente las circunstancias del parto y lo que ocurrió después. Como ya se dijo, según Martín de Opava, la papisa habría muerto al dar a luz durante una procesión y fue enterrada en el mismo callejón donde falleció, sin recibir los funerales pomposos de un pontífice. Con todo, en alguna versión de su crónica se lee que la papisa no murió, sino que fue recluida en un convento para que guardara penitencia, lo cual hizo durante muchos años hasta que murió por causas naturales. Tras fallecer, habría sido enterrada en la Catedral de Ostia, de la que su hijo, ese mismo hijo que nació durante la procesión y fue la causa de su final como pontífice, era obispo. En cambio, Jean de Mailly decora más el relato, pues dice que la papisa dio a luz mientras montaba a caballo. Después las autoridades la ataron por el pie a la cola de un caballo para que la arrastrara durante un par de kilómetros mientras la gente la lapidaba. Cuando murió, la enterraron en ese mismo lugar donde se escribieron las palabras Petre, Pater, Patrum, Papice, Prodicto, Partum. Pedro, padre de los padres, propició el parto de la papisa. Y se estableció un ayuno de 4 días llamado Ayuno de la Papisa. A muchos les fascina la posibilidad de que la papisa haya sido un personaje real y defienden su existencia basados en pruebas que consideran irrefutables. Por ejemplo, la historia de la papisa aparece en diferentes documentos elaborados por monjes católicos, de manera que no tendría sentido que fuera una farsa. Asimismo, Giovanni Boccaccio incluyó una entrada sobre la papisa en su obra sobre mujeres famosas.
Se dice que había incluso un busto de la papisa esculpido hacia el año 1400 que hacía parte de la serie de papas ubicada en la Catedral de Siena, pero que siglos después la Iglesia ordenó destruir y reemplazar por uno del Papa Zacarías. Y también se agrega que después del periodo en que la papisa Juana fue suma pontífice de la Iglesia Católica, se instituyó una ceremonia destinada a verificar que el nuevo papa fuera varón, lo cual estaba a cargo de un eclesiástico con la función de palapati, que debía revisar que los órganos sexuales del papa estuvieran en su lugar. Unos dicen que mediante un examen ocular y otros un examen manual, y de ahí el nombre palapati. Para realizar la inspección, el papa debía sentarse en una silla especial que estaba perforada en el asiento, que permitía que colgaran los testículos para su verificación y de la cual existen ejemplares en varios museos. Además, existen obras de arte que hacen alusión a esta práctica, como una en la que se muestra al Papa Inocencio X siendo palpado por un monje, lo cual ratifica la existencia de esta costumbre. Si lo anterior fuera poco, no sobra recordar que la segunda carta del tarot es la papisa, lo cual es una clara alusión a la existencia de la papisa Juana, y que se incluye acá precisamente por la naturaleza mística que tiene la adivinación mediante la lectura de las cartas del tarot. Además, en los últimos años, algunos arqueólogos han advertido que existen diferencias entre los monogramas atribuidos al Papa Juan VIII, por lo que debe concluirse que uno de esos monogramas le correspondió al Papa Juan VIII oficialmente reconocido por la Iglesia y el otro a la papisa Juana, que lo habría precedido y oficiado como pontífice entre los años 856 y 858. A pesar de esta evidencia, en la actualidad la mayoría de académicos coinciden en que no hubo tal papisa, y que en realidad se trató de una historia creada de mala fe por parte de los detractores de la Iglesia. Para ello, traen a colación los argumentos que se pasan a expresar. En primer lugar, explican que la papisa Juana era una forma despectiva de llamar al Papa Juan VIII, por la postura débil que adoptó frente a la Iglesia de Constantinopla, ya que reinstaló a Potios I como patriarca de Constantinopla para complacer a los bizantinos y contar con su respaldo para expulsar a los árabes de Italia. Esa fue precisamente una de las razones por las que Juan VIII fue asesinado en el año 882. Hay quienes creen que la historia de la papisa era más bien una burla al Papa Juan XI, que gobernó entre los años 931 y 935, uno de los pontífices del llamado Saculum Obscurum, o Centuria Oscura, un periodo particularmente complicado para la Iglesia, pues los papas fueron meros títeres de los condes de Túsculo. Por eso, ese periodo también se conoce como el reinado de las prostitutas. Y hablando de prostitutas, también hay quienes consideran que la papisa pudo haberse inspirado en una de las amantes del Papa Juan XII, que tuvo bastante poder durante su pontificado, también bajo la influencia de los condes de Túsculo. Por otra parte, se cuestiona la veracidad de la leyenda, en tanto que las primeras versiones de la historia son del siglo XIII, al menos 2 siglos después de la supuesta ocurrencia de los hechos. En cambio, no existen versiones de la historia situadas en la misma época en que habrían tenido lugar esos hechos. Cosa curiosa si se tiene en cuenta su escandalosa naturaleza y que Potios I de Constantinopla, depuesto por el Papa Nicolás I en 863, no hubiera dudado en esgrimir un ataque contra la Iglesia si dicha historia hubiera sido cierta o al menos hubiera circulado para ese momento. Quienes niegan la existencia de la papisa Juana también advierten sobre las discrepancias en torno a la fecha en que habrían ocurrido los hechos, pues en algunas versiones fue en el siglo IX, mientras que en otras en el año 1099, una diferencia bastante marcada. Además, se tiene la certeza de que en cualquiera de las 2 épocas el Papa era un hombre y ese hecho se encuentra debidamente documentado, pues en el año 1099 los únicos 2 papas fueron Urbano II y Pascal II. En cuanto a la carta del tarot, se ha dicho que lo más seguro es que se encuentre relacionada con el culto de la diosa Astarte y que busca reivindicar el poder de las mujeres en la religión y la sociedad. De ahí que la carta también se conozca como la suma sacerdotisa y no guarde ninguna relación con la pseudohistórica papisa Juana. ¿Y qué dicen de la indiscutible prueba de la silla con el asiento hueco? Su existencia nadie la niega, porque hasta en museos se conservan sillas de ese tipo. Lo que se explica
es que la función del asiento abocado no era permitir ningún tipo de inspección genital, sino servir para que el Santo Padre pudiera excretar sin tener que caminar hasta una letrina. No en vano, ese tipo de silla se conoce como sedia stercoraria, que traduce literalmente silla de los excrementos. Aunque lo más seguro es que la papisa Juana no haya existido jamás, eso no ha impedido que su leyenda se haya perpetuado hasta nuestros días y hasta aparezca registrada como un hecho cierto en algunos libros de historia, aunque su mayor aporte sin duda ha sido servir de inspiración para películas, obras de teatro y de literatura. Como siempre nos han gustado las historias del fantasma en las que aparecen personajes históricos o pseudohistóricos, queremos aprovechar la ocasión para hablar de la historia que se publicó en Fantomen número 9 en el año 2003 bajo el título Giovanna. De acuerdo con el relato, Giovanna y Pedro eran dos jóvenes enamorados que vivían en la ciudad italiana de Brescia. Pedro era un protegido del tercer fantasma y, atendiendo a la voluntad de este, se internó en un monasterio para consagrar su vida a la iglesia. Reacia a perderlo, Giovanna decidió hacerse pasar por un hombre y entrar con él al monasterio. Bajo la identidad del novicio Giovanni, la joven logró permanecer cerca de Pedro y juntos siguieron siendo amantes durante años. Con el tiempo, como lo único que Giovanna descubrió fueron sus votos de castidad, Giovanna logró ascender en la jerarquía de la iglesia y llegó a ser cardenal, mientras que Pedro, no tan aplicado, nunca dejó de ser un simple monje, pero se mudó a vivir con ella a su palacio, donde siguieron su relación. Un día, sin embargo, tuvo la mala fortuna de que su enemigo, el cardenal Mantovani, se enteró de la verdad y, para evitar que la imagen de la iglesia se viera afectada, decidió envenenarla, pero quien terminó ingiriendo el veneno fue Pedro. Era el año de 1634. Pocos días después, mientras está de paso por Roma, el cuarto fantasma va a visitar a Pedro, pero lo recibe Giovanna, quien le informa que acaba de morir, sin revelar la causa para no poner en peligro su secreto. No convencido con la explicación y sospechando de la participación de Giovanna en la muerte, el fantasma realiza varias indagaciones, descubre que Pedro fue asesinado y le informa a Giovanna que se va a quedar varios meses en la ciudad, quien, para no levantar sospechas, accede a conversar de manera frecuente con él. A partir de sus encuentros, el fantasma empieza a disfrutar de la compañía de Giovanna y se da cuenta de que se ha enamorado de ella, aunque como no sabe que es una mujer, se aterroriza al ver que está desarrollando sentimientos y deseos por un hombre. El fantasma decide bloquear esos pensamientos y confrontar a Giovanna para que le explique la verdad sobre Pedro, pero al escabullirse en sus aposentos durante la noche, se da cuenta de que es una mujer. Giovanna despierta y lo ataca creyéndolo un asesino, y ambos quedan muy pensativos sobre lo ocurrido sin saber quién es en realidad el otro. Al día siguiente, Giovanna descubre que su nuevo amigo es el fantasma y ordena que lo capturen para torturarlo y sacarle información, pero el verdugo resulta estar al servicio del cardenal Mantovani e intenta matarla, cosa que el fantasma impide. Ahora que ambos se encuentran a salvo y saben que no son enemigos y que la atracción es mutua, se entregan a la pasión en el calabozo. Después de frustrar otro intento de asesinato contra Giovanna, y como ya es un hecho que Mantovani y el Papa saben la verdad sobre ella, el fantasma le propone que se casen y se vaya a vivir con él en lo profundo de la selva, para que no esté más en peligro. Sin embargo, ella se opone rotundamente y le pone fin a su relación. Él se marcha durante varios meses, y cuando regresa a visitarla, descubre que el Papa murió y que Giovanna fue elegida como su sucesor, pero también que ella es la responsable de su muerte. Cuando la confronta, Giovanna le revela que está embarazada. Más adelante, durante la ceremonia en la que Giovanna debe ser ungida como papa, esta bebe de un cáliz con vino envenenado por Mantovani y, en consecuencia, sufre un aborto y muere intoxicada. El fantasma busca al cardenal para llevarlo ante la justicia, pero este se suicida con su propio veneno. Sin nada más que hacer en Europa, el fantasma regresa a su hogar en África y entierra al bebé en la cueva de la calavera, donde desde entonces, cada aniversario, sus descendientes rezan una oración junto a la tumba de la niña que, de haber vivido, tal vez hubiera sido el quinto fantasma. Desde luego que esta historia se basa en hechos pseudohistóricos, pues la leyenda de la papisa la sitúa varios siglos atrás, y es claro que para 1634 el Papa era Urbano VIII, que es protagonista de su propia leyenda por aquello del famoso juicio que orquestó contra Galileo Galilei para que rectificara sus posiciones heréticas sobre el heliocentrismo. De cualquier forma, la leyenda de la papisa Juana es una de las más populares que hay y siempre tendrá seguidores.
en gran parte por el morbo que supone que el trono de San Pedro lo hubiera ocupado una mujer. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.